En el mundo de los videos de los populares canales de YouTube Lee Xiaoge y Lee Ziyi, los espectadores están demasiado familiarizados con las escenas desgarradoras que muestran la difícil situación de las madres solteras en situación de pobreza. En los videos, Lee Xiaoge es retratada como la personificación de la desgracia extrema. Una madre soltera que cría 2 hijos pequeños, su hija mayor, Han, de tan solo 3 años y desconcertada, y un bebé prematuro que lucha por su vida en una incubadora en el hospital. La vida de Xiaoge es una sucesión de días oscuros cuando cae en manos de Kan, su depravado exmarido, drogadicto y sumido en el alcoholismo. Kan y su cruel madre no solo abusan física y psicológicamente de Xiaoge, sino que también la echan sin piedad a la calle, dejándola sin hogar. Incluso después del divorcio, esa sombra oscura la sigue persiguiendo. Kan y su madre convirtieron a los 2 niños pobres en instrumentos de manipulación, acosándolos, extorsionándolos y sometiendo a Tiuca a humillantes tragedias. Al borde de la desesperación, el director ejecutivo Ng apareció como un salvador. Un joven empresario exitoso y bondadoso, le tendió la mano para protegerla, construyéndole una casa de madera y una pequeña granja para que pudiera renacer. Sin embargo, esa felicidad se vio obstaculizada por el Sr. el padre rico y prejuicioso de y también padre del director ejecutivo James en la película Alti. El Sr. se opuso rotundamente a ellos, considerando que Tiuca y Di pertenecían a la clase social más baja y no merecían entrar en la familia adinerada. Un punto de inflexión en su vida llegó con el regreso del director James. Pero existe una verdad más impactante y emocionante que la del guión de la película. Toda esa amargura y pobreza fue una genial conspiración del destino y la mano del director. Para comprender el punto de inflexión en la vida de Lee Xiaoge, debemos remontarnos a la azotada tierra de Jiangxi. A los 16 años, Jiang Tika, interpretada por Lee Xiaoge, quien acababa de terminar la secundaria un año antes, se enamoró de un humilde y trabajador mecánico de motocicletas local, Bang Seo-hong, quien más tarde interpretó al director ejecutivo Hun. Se celebró una pequeña boda en presencia de ambas familias. Como aún no eran mayores de edad, no pudieron obtener un certificado de matrimonio. Más tarde ese año, mientras Tika estaba embarazada del pequeño Han en su destartalada casa de paja, apareció una figura clave, Bang Seo-kang, el hermano mayor de Hong, quien más tarde adoptó el nombre artístico de James en la ciudad. Regresó a su pueblo natal para iniciar un negocio en YouTube. Al ver a su cuñada embarazada en medio de la pobreza de las tierras altas, James, un hombre sensible a la actualidad, tuvo una idea brillante. Un guión sobre una madre soltera maltratada por la familia de su marido, que sobrevive en las montañas. El trío formado por James, Hong y Tika comenzó a filmar sus primeras escenas. La extraordinaria resiliencia y determinación de Lee Tieuca, con el majestuoso paisaje de las montañas de Quien Thiet como telón de fondo, conmovió a millones de espectadores en todo el mundo. Una transformación espectacular y el surgimiento de un reino de YouTube. Fue a partir de este punto de inflexión crucial, cuando James regresó de la ciudad, que los ingresos de YouTube se multiplicaron, un milagro que superó las expectativas más optimistas de la gente de las tierras altas. De mecánico a director ejecutivo, Bang Seo-hong,
de ser un reparador de neumáticos cubierto de grasa, se transformó repentinamente en un director ejecutivo adinerado y generoso. De chica pobre a dueña de una vivienda, Jiang Tika ya no tenía que preocuparse por la comida ni la pobreza. Su vida cambió radicalmente, compró un coche y una casa en una ciudad próspera. El traspaso de poder. Cuando el canal Litieuca se hizo demasiado popular, James cedió la gestión del canal a su hermano menor y a su esposa, limitándose a ofrecerles orientación en la escritura de guiones y a recibir una parte de los ingresos. Mientras tanto, James y su esposa, Kyo Wang, continuaron replicando esta exitosa fórmula para construir el canal Litudie, un segundo imperio con millones de visualizaciones, que llevó a toda la familia Bang a la cima de la riqueza. El legado de Litieuca en la comuna de Qiantie. La vida de Jiang Tika, Litieuca, es un poderoso testimonio del arte al servicio de la humanidad y de cómo el cine puede cambiar el destino de una persona. De ser una joven de 16 años que se casó pronto, con un futuro incierto tras los setos de bambú de su aldea, se convirtió en la reina de la supervivencia, en la pequeña pantalla. El rotundo éxito del canal de Litieuca generó un efecto dominó sin precedentes en la comuna de Qiantie. Ahora, en medio del paisaje montañoso con sus difíciles caminos, los grupos de YouTube proliferan como setas después de la lluvia. Por supuesto, quien inició el negocio de YouTube en la comuna de Qiantie no fue James, sino otra persona de la región montañosa de Qiantie. Pero más tarde, la mayoría de quienes siguieron el ejemplo de Li Xiaoca imitaron su ejemplo, transformando la pobreza, las dificultades y los temas de la maternidad soltera y la supervivencia en la montaña en una especialidad que les cambió la vida. El punto de inflexión de Li Xiaoca no solo le salvó la vida, sino que también abrió el camino a una vida mejor para toda una zona rural empobrecida.